Parking Santa María Nai. O parking máis barato de Galicia. Hola, buenas. Mi nombre es Lidia Gisela Almonte y soy técnico superior en nutrición y dietética. Hoy voy a tomarme una infusión con vosotros y os voy a dar unas pautas para elaborar lo que sería un menú equilibrado. Cabe recalcar que este menú es para las personas que están consumiendo todos los alimentos. Son unas pautas genéricas para una alimentación equilibrada. Lo vamos a tomar como referencia a lo que es la pirámide de alimentación saludable. Esta pirámide de alimentación saludable incluye en lo que es la base de la pirámide lo que son técnicas para un equilibrio en cuanto a actividad física, actividad intelectual, muy importante en este periodo de aislamiento que estamos viviendo. Sé que es más difícil realizar una actividad física dentro de la casa, pero no es imposible. Caminar, subir las escaleras, hacer sentadillas, saltar la comba, etcétera, etcétera. Un balance energético entre lo que comemos y consumimos. Tenemos que tener en cuenta que no es recomendable en épocas como estas el hacer regímenes alimentarios, hacer dietas, etcétera. Está contraindicado, más que nada para no generar una falta o carencia de nutrientes que pueden afectar nuestro sistema inmunológico. Sobre todo tener en cuenta las técnicas de preparación de los alimentos, lo que son las técnicas culinarias. Son aconsejables las técnicas culinarias más saludables, como son horno, vapor, cocción. Dejar más a un lado lo que son las frituras, porque estas aportan un valor energético más grande o más elevado de lo que ya el alimento en sí contiene. El consumo de agua tenemos que tenerlo muy en cuenta. Se recomiendan de 6 a 8 vasos de agua diario. Si vemos la pirámide de alimentación, vemos que tenemos en la base lo que serían las féculas, los hidratos de carbono, como son la pasta, el arroz, el pan. Este tipo de alimentos se aconseja consumirlos integrales, de preferencia. Eso va a gusto de cada uno, pero yo os aconsejo principalmente los alimentos integrales. Con relación a las frutas y verduras, se aconseja de 3 a 4 piezas de fruta al día. El plátano es una fruta que tiene un poquito de controversia porque en muchas partes se considera como un hidrato de carbono y en otras partes se considera como fruta. Entonces restringir un poquito el consumo de plátano principalmente. La verdura de 2 a 3 raciones al día. Con relación a los lácteos son también un grupo de alimentos que se aconseja consumir a diario. Aconsejamos el consumo de lácteos semidesnatados. No aconsejamos tanto en este periodo de aislamiento el consumo de productos lácteos desnatados por completo, porque en la parte grasa de los productos lácteos se encuentran determinadas vitaminas y al eliminar esa parte grasa pues se eliminan esas vitaminas. Entonces aconsejan productos lácteos semidesnatados y consumiremos de 2 a 3 raciones al día. Una ración equivale a un vaso de leche, una porción de queso fresco, una porción de un par de yogures, etc. Con relación al pescado, a las carnes blancas como es el pollo, el conejo, el pavo, las carnes rojas como es la carne de ternera y los huevos, se aconsejan de 2 a 3 a la semana. Entonces vamos a ir jugando con estos alimentos como pieza principal de nuestro plato, por ejemplo de la comida o de la cena, alternándolos de 2 a 3 a la semana. Pues si consumimos pescado hoy, pues mañana consumiremos pollo, pasado consumiremos carne de ternera, carne de cerdo, etc. También está aconsejado lo que son las vísceras como el hígado, que tienen una gran fuente de nutrientes. Con relación a las carnes, aconsejamos eliminar la parte grasa de estas y que sean las carnes menos grasas. La grasa, vemos las vetitas blancas, estas son la parte grasa de las carnes. Con relación a los embutidos, que
en nuestra cultura pues se acostumbra a consumir mucho embutido, aconsejamos un uso moderado, opcional y sobre todo ocasional. O sea, ¿qué significa esto? Que no lo vamos a comer mañana, tarde y noche, sino de manera eventual, y optar por los embutidos menos grasos que podamos obtener. Con relación a las bebidas fermentadas, que mucha gente pues desaconsejan normalmente el consumo excesivo de alcohol, en personas mayores, adultas, se aconseja un uso moderado, ocasional y opcional, pero con un consumo responsable. Con relación a lo que son chuches, pasteles, dulces, bollería, pues sería un consumo muy eventual. Yo no digo que no lo comamos, podemos comer de todo, absolutamente de todo, lo único que en menores cantidades. Entonces, por ejemplo, si tenemos que el lunes consumimos de desayuno una tostada con un huevo revuelto, con una pieza de fruta y un vaso de leche, al día siguiente optaremos por no consumir huevo nuevamente, ni consumiremos huevo para la cena o para la comida, ya que si, como anteriormente dije, el huevo está aconsejado de 2 a 3 a la semana. Entonces lo que vamos a ir es alternando estos alimentos para elaborar como un pequeño puzzle con nuestro menú diario. Entonces tendríamos, por ejemplo, que el lunes haríamos a mediodía, haríamos unas pechugas de pollo con unas verduras. Como ya os había explicado anteriormente y os lo vuelvo a repetir, la forma de tener un equilibrio en nuestra alimentación sería coger un plato normal, el plato de casa normal, y dividirlo en 4 partes, donde de esas 4 partes, una será la ración de hidratos de carbono complejo o féculas, como es el arroz, la pasta, la patata, la yuca si os gusta, el boniato, todos estos alimentos, las legumbres. Otra parte sería la parte proteica, en donde la tendremos el pescado, la carne, el huevo, el hígado, todo esto que ya habíamos dicho anteriormente. Y la mitad del plato sería pues de verduras. Una de las partes sería aconseja cruda, teniendo sobre todo mayor cuidado con la higiene de estos alimentos, y otra parte sería cocida a la plancha, al vapor, al horno, como ustedes lo prefieran. En caso que no os guste la verdura cruda, pues sería toda la verdura cocida o hervida o a la plancha, y en caso de que no os guste la verdura cocida o a la plancha, pues sería toda la mitad del plato de verduras frescas. Con relación a la elaboración de los alimentos, como ya os dije anteriormente, tenemos que tener en cuenta que mientras más salsas llevan nuestra preparación de alimento, más probable es que consumamos más pan del que necesitemos. ¿Por qué? Porque si tenemos salsita, vamos a optar por mojar la salsita para comerla. Otra forma de elaborar los alimentos que no está muy aconsejado, como ya os dije, es la fritura, el rebozado, el empanado, porque ahí añadimos más calorías de la que ya tiene el alimento en sí. Por ejemplo, no es lo mismo una pechuga de pollo a la plancha o al horno o cocida que una pechuga de pollo que es empanada, por ejemplo, que la pasamos por el huevo, la pasamos por el pan y la freímos, en donde le añadimos más calorías a estos alimentos. Entonces, con relación a la elaboración del menú, es solamente hacer una especie de puzzle con la cantidad diaria que es aconsejado consumir estos alimentos, tanto diaria como semanal, y el gusto o preferencia de cada uno de vosotros. Cada familia tiene su presupuesto, cada familia tiene sus gustos, y nosotros lo que damos son pequeñas pautas para que puedan elaborar este menú. En este periodo de aislamiento tenemos que tener en cuenta el consumo de determinados alimentos en mayor proporción. Aunque está aconsejado de las frutas y la verdura de 3 a 4 al día frutas y de 2 a 3 verduras, de verduras al día, pues se aconseja que en este periodo de aislamiento, pues, y para mantener nuestro sistema inmune en mejores condiciones, pues aumentar el consumo de estos alimentos. Espero que estos consejos os hayan sido útiles y que podáis aplicarlo para la elaboración de un menú semanal,
teniendo en cuenta las cantidades diarias y semanales recomendadas para una alimentación genérica. Como ya os dije, no es el momento de ponernos a dieta. Tenemos que tener en cuenta que la mayor cantidad de nutrientes y de calorías que consumimos ya nuestro organismo la quema de manera natural por el simple hecho de estar vivos, de respirar, de dormir, de levantarnos, de nuestra vida diaria, de mantener nuestro organismo funcionando. Ya nuestro organismo se encarga de consumir esa gran parte de las calorías. Entonces tenemos que tratar de reducir las cantidades de alimentos que no están aconsejables. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la compra, evitar tener alimentos ya listos para el consumo, como son bollerías, chuches, snack, patatas fritas, porque cuando estamos en un periodo de aislamiento, la ansiedad que genera esta situación, pues tendemos muchas veces a comer más de la cuenta. Si tenemos ese tipo de alimentos en nuestra casa, en nuestra despensa, ya listos para consumir, pues es más fácil que vayamos y en vez de coger una pieza de fruta o elaborar unas verduritas o un tentempié saludable, pues optemos por unas galletas, por unas chuches, por un snack, por este tipo de alimentos que están ya preparados. Ojo también con lo que son los alimentos, los postres caseros, porque tendemos a equivocarnos en pensar que al ser casero no tienen un aporte calórico elevado. Pues sí, tienen un aporte calórico elevado dependiendo de los ingredientes que tú utilices para realizarlo. Sí que es cierto que los postres caseros son más saludables que los que ya venden, lo que serían las bollerías, los pasteles ya que venden hechos. Pero tenemos que tener en cuenta que esos productos tienen un aporte calórico más elevado de lo normal. Entonces, para postres siempre optaremos por frutas y, por ejemplo, yogures. O por ejemplo el requesón con miel, si os gusta, la cuajada, productos que sean menos calóricos, por así decirlo. Con esto no quiero decir para nada que no podéis preparar un bizcocho de mandarina o de naranja o un pastel de plátano o cualquier otro postre casero que os apetezca. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es consumir las raciones más pequeñas y no de forma habitual. Por ejemplo, de postre a mediodía un trozo de tarta de queso y de postre a la noche pues un pay de manzana, por así decirlo. Entonces trataremos de que esos productos, aunque son caseros y muchas veces confundimos el que por el hecho de ser casero tengan que ser sanos y saludables, olvidamos el aporte calórico que estos productos no tienen. Entonces espero que con estas pautas que os he dado podáis preparar un menú semanal con el cual luego, ya de realizado ese menú, elaboraremos la lista de la compra para poder ir al supermercado y tratar de estar el menos tiempo posible expuestos en el supermercado. Ya con el menú realizado, elaboramos la lista de la compra con los alimentos que nos faltan para realizar ese menú durante toda la semana, y ya con esa lista de la compra vamos al supermercado y hacemos nuestra compra de manera habitual, teniendo las respectivas normas de higiene que ya nos han dicho, de tener los guantes, si podemos tener mascarilla pues llevamos mascarilla, tratar de elegir los productos que estén más sanos. Por ejemplo, si vemos que una manzana o una naranja está estropeada en alguna esquina, pues esa fruta o esa verdura pues no cogerla, no consumirla, porque es más probable que se puede estropear más fácil, y que si alguna persona ha tosido o le ha caído alguna partecita de partícula de saliva, pues que en ese producto se penetre más fácilmente lo que es cualquier bacteria o microorganismo. Sin más nada, pues me despido de ustedes, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias. Parking Santa María Nai, o parking máis barato de Galicia.